Muy bienvenida a este webinar Cómo duplicar tus ingresos como psicóloga trabajando la mitad del tiempo. Mi nombre es Pamela Quesada y soy psicóloga y coach y te quiero invitar a esta clase, a este webinar, si es que eres una psicóloga clínica que has invertido tiempo y dinero en estudiar mucho y tienes buenos resultados con tus pacientes o tus clientes y tienes una fuerte vocación de ayuda. Te encanta dar buenos resultados, te apasiona tu trabajo y además te gusta ayudarlas con estrategias prácticas, ¿bien? Pero además quieres con todo tu corazón poder vivir de la clínica y hacer talleres y charlas que se llenen, donde puedas impactar con tu mensaje, con tus conocimientos. Y al mismo tiempo de que haces todo ese esfuerzo con mucho cariño, tener un equilibrio en tus finanzas, tener estabilidad y no solo eso, sino que abundancia económica. Y además tener tiempo de calidad para ti y para tu familia, ya sea si estás casada con hijos o si estás soltera o viajando con tu pareja, lo que sea, de manera de que no sientas que la pasión por tu profesión y el tener estabilidad económica son un sacrificio de tu vida personal. Y además estás buscando con todo tu corazón sentirte realizada con tu trabajo. En este webinar, ¿qué es lo que vas a poder ver? Vas a conocer cuál es el modelo de negocios exacto que yo uso conmigo y con mis clientes para poder trabajar media jornada, tener tiempo para mí, para los que quiero, ganar más de lo que necesito y poder ahorrar mes a mes. Y además vas a ver cuáles son los pasos concretos para que logres aumentar el valor de tu consulta, aun cuando tengas miedo a perder clientes si haces esto. Y cómo hacer también para salir de la trampa de sentirte esclava o atrapada, de tener que cambiar tu valor hora por dinero, sintiendo que si dejas de trabajar no ganas nada y aún así mejorando los resultados con tus clientes. ¿Bien? Entonces, en esta sesión, ¿qué es lo que vas a ver? Además, vas a tener cómo manejar el miedo a sentirte cuestionada y a riesgo de ser incluso abandonada por tus pacientes si aumentas el valor de tu consulta. Y además vas a saber cómo poder superar la inseguridad a parecer un poco charlatana o poco profesional y confiable si es que te expones en las redes sociales. Y a cómo salir de la trampa de pensar que para poder ayudar con efectividad a las personas debes atender uno a uno y cobrar por hora. ¿Cuál es mi promesa? Es que no hay nada a la venta, pero sí te va a hacer una invitación al final de este webinar. Por lo tanto, te invito hasta que te quedes hasta el final. ¿Bien? Y entonces ahora quiero saber si te suena a algo que te pasa, esto que te voy a contar ahora. ¿Resuenas con esto de que dependes del boca a boca para que te lleguen pacientes y te angustia a veces tener esta inestabilidad económica con momentos de mucha alza y también de baja de pacientes? ¿O quisieras también atender en otro horario? Quizás estás atendiendo solo en las tardes, quisieras en las mañanas, para que esto se ajuste más al estilo de vida que quisieras tener, pero no sabes cómo hacer para hacer este cambio sin perder pacientes en el camino. ¿O te sientes agotada, sin foco, corriendo todo el día entre la consulta y otros proyectos, como dictar clases o voluntariados o reuniones de equipo, para así poder generar los ingresos que necesitas para poder vivir tranquila? Y tienes problemas con los pagos de tus pacientes y a veces tienes incluso la sensación asquerosa de ser cobradora con personas a las que quieres y a las que ya les tienes cariño. Y se forma esta cosa incómoda de tener que cerrar la sesión y andar persiguiendo a tus pacientes para que te cobren. Y pese a los muchos cursos de especialización que has tomado, no te sientes con la confianza de cobrar más con tu consulta. Y no ganas lo suficiente para hacer lo que te gusta con libertad y tener tiempo para ti, para tu familia, seres queridos o amigos. Y esta frustración y agotamiento te han hecho tener discusiones incluso con las personas que más quieres, lo que te lleva a veces a sentir culpa y también poco coherente con lo que predicas, sintiendo que estás en la consulta hablándole a otros de poner límites, de cuidarse y de darse tiempo de calidad y tú no estás pudiendo lograrlo contigo mismo. Y además te da mucho miedo publicitarte o mostrarte en las redes sociales por la crítica que incluso otros colegas psicólogos puedan hacerte. Si te pasa una o varias de estas cosas,
te quiero con mucha humildad decir que probablemente lo que pasa es que no has aprendido a focalizarte en un segmento específico de pacientes y generando un sistema que te permita entregar buenos o excelentes resultados sin depender de atender del uno a uno. Y estás quizás quedándote en seguir estudiando interminablemente, adaptándote al horario de los pacientes que te llegan, sin ver que eso se refleje ni en tu calidad de vida ni en tu cuenta corriente. Te cuento un poco acerca de mí. Como ya sabes, soy psicóloga, soy chilena y yo misma viví todo esto. Llegó un momento en que sentía que el sistema de trabajar como psicóloga clínica, a pesar de que me fascinaba la atención, iba en contra de lo que yo quería para mi vida, que tenía que ver con eventualmente formar una familia, con viajar, con poder tener una tranquilidad económica y donde sentía que salía tarde de trabajar y donde otros compañeros de colegio u otros amigos tenían vida y yo para poder llegar donde quería, para poder consolidarme en mi carrera, para poder hacerme un nombre, tiene que pasar muchos años de mucho esfuerzo para poder recién lograrlo quizás a los 50 años. Y un momento en que topé fondo, en que me deprimí profundamente y en que incluso sentía que no quería continuar con mi vida. Sí, literalmente. No es que haya intentado matarme, pero sí no veía esperanza. Y veía que realmente esta carrera no me ayudaba en lo que yo quería para mí, para construir mi vida, ¿ya? Y decidí no conformarme, no quedarme ahí y lo que se llama como hackear el sistema, que tiene que ver con construir un propio sistema distinto y me inspiré en otros modelos de otros países, modelos de otros tipos de profesiones y vi una manera distinta de poder aportar desde la psicología, pero generando una mayor libertad, tanto en temas de tiempo como del lugar donde trabajo y al mismo tiempo de tranquilidad y abundancia económica. Y esto me permitió entonces crear un programa que se llama Tu Trabajo, Tu Manera, que en su momento, antes, yo me dedicaba solo a personas que estaban confundidas, que no tenían claridad respecto de cuáles eran sus fortalezas en su trabajo y por lo tanto se sentían estancadas laboralmente y no encontraban algo que realmente les apasionara. Y empecé a tener una página web, a publicar, a tener artículos, a dar charlas y empecé a triplicar el valor de mi consulta. Y me empezaron a llegar algunas psicólogas que me decían, Pame, veo lo que tú haces, me encanta, se te ve contenta, radiante, se nota que ayudas a las personas. Tenía buenos testimonios de personas que trabajaban, que habían trabajado conmigo, que me recomendaban, me dijeron, quiero que me ayudes a hacer lo mismo. Y ahí me di cuenta que las personas con las que más me gustaba trabajar eran precisamente psicólogas, que habían pasado por lo que yo había pasado. Y por lo tanto ahora me dedico a trabajar solo con psicólogas. ¿Y qué es lo que reciben estas psicólogas con las que yo trabajo? Reciben un acompañamiento paso a paso para crear un sistema de trabajo a su medida que les permita manejar sus propios tiempos, tanto si quieren trabajar presencial como online o mixto o en charlas, etc. Y sintiéndose realizadas profesionalmente y teniendo tranquilidad económica trabajando como clínicas. Muchas de ellas también son coaches, por lo tanto también acá hay una amplitud para esto, pero es crear tu propio sistema, un trabajo a tu manera. Y si logras aprender el sistema, te vas a sentir reconocida con tu trabajo. Experimentarás realización profesional profunda, una sensación de logro impresionante, porque además esto permite, cuando tú creas tu propio sistema y estás empoderada, te gusta lo que haces y te enfocas en un nicho específico, tienes muchos mejores resultados con tus pacientes, ¿ya? Entonces, en esta sesión vas a ver primero cómo un par de mis clientas lo han logrado para que veas el cambio del antes y el después, siguiendo estos principios que te voy a mostrar hoy día, y luego cómo es que tú misma puedes aplicar esto a tu propia vida a partir de hoy, ¿bien? La historia número 1, Daniela Román. Daniela sigue trabajando conmigo, una maravillosa psicóloga, y ella antes de trabajar conmigo, dice, antes de trabajar con Pamela estaba deprimida, sin visión del futuro en el tema laboral. Tenía un trabajo que no me hacía sentido. Me gusta la vida al aire libre y no la podía tener. Busqué otros trabajos y ninguno me apasionaba. Además, la remuneración monetaria no era justa, no existía este equilibrio entre todo lo que yo doy y lo que recibo económicamente.
Y después de trabajar juntas, y bueno, de hecho con Dani seguimos trabajando juntas, dice, estoy feliz porque he logrado mantener mi libertad laboral. Trabajo desde mi casa, desde la playa o desde un café rico. Siento que realmente hago un aporte valioso con mi trabajo y eso lo veo en cómo avanzan mis clientes. Y además trabajo entre 15 y 20 horas semanales con la remuneración económica que siempre quise, lo cual me permite tener tiempo para mí y para mis seres queridos. Estoy realmente contenta con mi vida laboral. Se puede. La Dani era un caso de alguien que estaba muy bajoneada, bastante deprimida, y ahora no te imaginas cómo brilla y sigue avanzando y trabaja, como ella dice, desde donde quiera y teniendo las metas económicas que ella siempre quiso, trabajando con personas que la empoderan y en temas que le fascinan. Bien. Otra historia también que te quiero mostrar es María José Ramírez. Antes, la José dice, tenía una gran variedad de temas diferentes y llevaba años tratando de poner en práctica este modelo de negocio y tener un programa. Porque la José ha estudiado harto en Estados Unidos, entonces conoce esto de trabajar por paquetes de sesiones con enfocado en una problemática en específico. Y necesitaba una estructura, pero no sabía cómo partir. No podía explicar lo que yo hacía, nadie lo entendía y sonaba muy abstracto. Antes trabajaba y cobraba por hora. Sabía que tenía que hacer algo para dejar de cobrar por hora. En áreas como la psicología se cobra usualmente por hora y si no trabajamos no ganamos dinero. Y la José era alguien que además nosotros teníamos círculos en común, entonces a veces nos veíamos y ella empezó a seguirme y dijo como, wow, parece que la Pame está haciendo esto que yo veo, pero es chilena, es psicóloga, o sea, no es un coach estadounidense o alguien europeo, o sea, es alguien como yo. Y se entusiasmó y bueno, confió en mí, trabajamos juntas. Y después de trabajar juntas dice, aprendí a cobrar por un programa, lo que me ayudó a subir mi valor hora, pero además a dar un mejor servicio. Ahora también tengo claro quiénes son mis clientes ideales y esto me ha ayudado a tener más clientes. Logré integrar todos mis conocimientos en un sistema para apoyar mejor a las personas con que trabajo y recibo más ofertas para colaborar que antes. Me invitan a charlas, distintos espacios, alianzas. Y dice, me siento más en control de mi carrera, estoy tranquila, porque sé cómo generar los ingresos que quiero sin matarme trabajando y siento que aporto mucho más valor que antes. Es una preciosa historia también la de la José. La José estaba haciendo un doctorado mientras hicimos el programa. Tenía muy poco tiempo y aún así logró sacarle mucho partido y pudo integrar todo lo que ella hace y ahora de hecho es una inspiración para muchísimas mujeres. La puedes buscar también. Y entonces ahora te voy a dar algunos tips de cosas que yo les fui traspasando tanto a la Dani, a la José como a mis otras clientas, de cosas que nunca debes hacer. Primero, pensar que atender al que llegue te va a traer más pacientes. Al contrario, eso es una trampa que hace que cada vez te lleguen menos personas, porque no te posicionas como especialista en una temática. Lo segundo, creer que porque das información gratuita, como artículos, videos, etc., la gente no va a querer pagar tu consulta. Eso es un error. Yo misma, por ejemplo, acá estoy haciendo este webinar y probablemente muchas personas de las que vean esto van a tomar la decisión de querer avanzar acompañados conmigo. Y también, lo tercero es tratar de segurizarte para aumentar los precios de tu consulta solo tomando infinitos cursos de especialización. Ya vemos que probablemente tomas y tomas y tomas cursos y es como una gula, como una sensación que nunca para. Y cada vez sabes más, pero falta, lo que es importante es una integración. Y además, acá hay algo que también trabajo fuertemente con mis clientas que tiene que ver con el manejo de las creencias limitantes respecto del dinero, de lo que sabemos en nuestro inconsciente de lo que es trabajar. Por lo tanto, estos 3 tips te los pido que te los grabes porque son errores fundamentales que muchas veces cometemos y que nos llevan finalmente a estar en todo este estado de agotamiento y de empobrecimiento muchas veces. ¿Cuál es el viejo paradigma que nos lleva a trabajar desde estos típicos errores? Primero, estudiar muchos temas distintos para estar preparado para cuando el que llegue, porque atendemos al que llegue en un afán de que nos lleguen más personas y atendemos además a cambio de dinero. O sea, la gente te paga la consulta y tú ahí lo ayudas. Y confiamos entonces nos como que descansamos en que la gente llegue por un boca a boca o recomendaciones que no podemos controlar.
Y algunos hacen algunos intentos de marketing digital, como hacerse una página web o una fanpage o un Instagram y poner algunas frases por ahí, pero sin ninguna estrategia especializada. ¿Qué es lo que yo te quiero invitar? El nuevo paradigma es a que puedas trabajar por resultados, no por cobro de hora. Y eso es lo que te va a permitir duplicar tus ingresos trabajando la mitad del tiempo. Y ahora te quiero enseñar cómo se hace. ¿Bien? ¿Cuáles son los pasos para lograr hacer esto? Lo primero, el ser. Este es un paso fundamental y está olvidado por todos los cursos de marketing digital que vayas a ver allá afuera, que es potenciar tu energía y tu luz interna, ya sea haciendo más o empezando a hacer deporte, meditación, cambios en tu alimentación, visualizaciones, generando nuevas amistades, todo lo que tenga que ver con reforzarte tú internamente. Imagínate si yo estuviera haciendo esto acá y tú me vieras bajoneada, deprimida, o como que sientes que estoy hablando algo en lo que no soy coherente. Es imposible transmitir algo que tú misma no vives. La segunda parte de este primer paso tiene que ver con conectar desde un lugar más empoderado con tu pasión, con tus intereses y con tus fortalezas y sobre todo historia personal, de manera que te puedas focalizar en un nicho que está alineado con estos aspectos que son emocionales más profundos. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú te enfocas en una temática que esté conectada con una pasión que te enamore o con una causa que te dé rabia, con algo en el fondo que esté alineado con un propósito, con un para qué más fuerte, tu mensaje va a ser mucho más poderoso y eso va a inspirar a muchas más personas y por lo tanto vas a poder llegar a más gente, vas a tener más energía, te vas a sentir más realizada con tu trabajo. Y a partir de esto es que entonces haces que tu propósito y tu sueño sean muchísimo más claros y mucho más grandes que el miedo al que dirán y al fracaso. Y ahí entonces cuando la crítica de un colega o el miedo a mostrarte las redes sociales, etcétera, pasan a segundo plano, porque tienes clarísimo hacia dónde quieres ir y el para qué lo vas a hacer, ¿ya? Ese es el primer paso y es fundamental. Y este primer paso también, cosas que trabajo fuertemente con mis clientas, tienen que ver con creencias limitantes respecto del dinero y lo que es el cobrar. Porque la medida en que tú sientas que al cobrar haces daño o que el vender está asociado a ser un estafador, es muy, muy, muy difícil que puedas duplicar tus ingresos trabajando la mitad del tiempo y impactar a muchas más personas con ello. ¿Bien? Segundo paso, hacer. En esto de hacer, tú vas a definir un nicho o un segmento de clientes o un foco, como quieras llamarlo, muy específico y que esté con un problema urgente a resolver. Y es importante que sea urgente porque la mayoría de los seres humanos nos movemos más por la evitación del dolor más que por la búsqueda de lo deseado o de una emoción positiva. ¿Bien? Entonces la gente generalmente consulta porque lleva una semana sin poder dormir de la angustia, o no, tiene un llanto incontrolado, o tiene que tomar una decisión muy difícil rápidamente. Eso es algo urgente. ¿Bien? Entonces lo que haces es unir tu pasión, tus intereses, tus fortalezas con una problemática urgente a resolver por personas reales. ¿Bien? Y para ello se hacen entrevistas súper concretas con preguntas muy específicas donde finalmente es importante que puedas responder a estas 4 preguntas. 1. ¿Hay alguna competencia exitosa allá afuera? Si no hay, ten cuidado porque lo más probable es que sea un nicho que no está dispuesto a pagar. Bien, entonces es importante que hayan algunas, no muchas personas, pero algunas personas exitosas allá afuera trabajando con tu nicho. Bien. Y lo segundo es, ¿este nicho es alcanzable a través de las redes sociales? O sea, ¿es alguien al que tú vas a poder llegar si generas artículos, si das charlas, etcétera? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quisieras trabajar con religiosas que están con dudas y crisis vocacionales, pero quizás estas religiosas no se metan a internet, entonces es muy difícil llegar a ellas. Y en este modelo donde tú dejas de depender del boca a boca, que es maravilloso el boca a boca, pero no es controlable por nosotras, y vas a poder entrar a una dimensión de lo más controlable, las redes sociales son una excelente manera para poder hacerlo. ¿Bien? Entonces tiene que ser un nicho al que tú puedas llegar fácilmente.
¿Este nicho está dispuesto a pagar? Te doy un ejemplo. Quizás conoces muchos casos de mujeres que son maltratadas física y psicológicamente. Tienen un problema urgente a resolver, pero no están dispuestas a salir de ello o tienen mucho miedo y están ya desde un lugar enquistado de víctima y no están dispuestas a pagar por ello, ¿ya? Por lo tanto, es importante, y vamos a ver bien cómo se hace esto, que para poder validar si tu nicho efectivamente es un nicho con un problema urgente a resolver, dispuesto a pagar, que tú le cobres para efectivamente saber, ¿ya? Si paga o no paga. No es una opinión, es un real pagar. Y qué horarios puede atenderse. Y esto también es muy importante porque si tú estás definiendo un horario de trabajo, por ejemplo, más en las mañanas, porque tienes tus hijos en la tarde y quieres hacer tareas con ellos, si vas a trabajar con personas que solamente se pueden atender en las tardes, no te sirve, ¿ya? Entonces es importante ir viendo estas 4 preguntas, hay muchas otras, pero no te quiero confundir, para que identifiques si efectivamente estás apuntando a un nicho que podría hacer un enganche con este estilo de vida que tú estás queriendo tener, ¿bien? Luego de que tienes este nicho validado, es importante que diseñes un programa o un sistema con material de apoyo entre sesiones que ayude a resolver un problema a este nicho o a avanzar más rápido que si lo hiciera por su propia cuenta. Y eventualmente vas a tener que necesitar algunas herramientas más específicas, pero ya tienes un foco y un propósito mucho más definido, ¿ya? Por ejemplo, estoy trabajando con una mujer que va a ayudar a personas, a mujeres que acaban de, en el fondo, que tuvieron guagua, que tuvieron niños, bebés, estoy tratando de hablar la mayor cantidad de sinónimos de lo que es un hijo internacionalmente, y quieren volver a encontrar trabajo, ¿ya? Por lo tanto, esta clienta mía lo que hizo, además de entrevistar a muchas mamás que estaban con este problema, en el fondo, con hijos y queriendo volver a contratarse, validó que ese era un problema urgente a resolver y lo que hizo fue desarrollar material para trabajar con estas clientas entre sesiones, además de las sesiones, por supuesto, donde trabaja temas como a dónde quiero yo encontrar trabajo, qué es lo que me gusta, cuáles son mis fortalezas, etc. Tiene material entre sesiones para ver cómo pueden hacer bien su currículum, cómo hacer networking, cómo prepararse para la entrevista laboral, cómo hacer para organizarse con temas de ahora sus propios niños y cómo poder manejar la culpa de dejarlo, etc. Entonces, empieza a generar una serie de material que ayuda a que las personas se empoderen en su crecimiento. Y es impresionante como quizás antes cuando trabajabas con personas en 12, en 20 sesiones, empiezas a necesitar mucho menos sesiones. ¿Por qué? Porque las personas tienen material para trabajar entre sesiones enfocado en su problemática en específica. Y es por eso que las personas entonces están dispuestas a pagarte el doble, el triple, el cuádruple por tu sesión. ¿Por qué? Porque tienen mucho más valor agregado, ¿bien? Y para ello entonces es importante que definas cuáles son los pasos concretos que la persona tendría que dar para salir de su situación en la que está y generar ejercicios ad hoc, ¿ya? O sea, por ejemplo, esta madre que se quiere reinsertar laboralmente, lo primero probablemente que va a tener que hacer es trabajar el tema de la culpa de dejar a sus hijos, ¿bien? El segundo paso va a tener que ser como identificar su nuevo objetivo laboral. El tercer paso va a tener que ver con crear una estrategia comunicacional que le permita tener un currículum, un LinkedIn y una entrevista laboral adecuada, y así. Y va generando, entonces, material entre sesiones que le ayuden a avanzar como en esta escalera, ya en esta secuencia, que no es que tú le prometas que le vas a solucionar el problema a nadie, pero sí lo ayudas a avanzar muchísimo más rápido de lo que si lo hiciera sola o con un psicólogo que trabaje genéricamente, ¿bien? ¿Y cómo validar este programa? Entonces, en un comienzo lo que puedes hacer es ofrecer este programa al costo de tu sesión individual actual para validar si es que hay disponibilidad de pago de la persona. Por ejemplo, si tú ves que tu sesión, por ejemplo, cuesta $50, ¿ya? Y vas a hacer un programa que consta de 10 sesiones, tu programa inicial puede costar $500, ¿bien? Y luego, cuando valides que tienes buenos resultados, puedes aumentar tus precios al doble y cobrar $1000 por este programa.
porque ya estás agregando mucho más valor entre sesiones y siendo mucho más efectivo. Y aunque suene a mito y muy raro, créeme que las personas están muy dispuestas a pagar por adelantado cuando ven que están trabajando con un profesional, que en vez de decirles, mira, vamos a estar trabajando en este tema definidamente, versus vamos a estar trabajando 10 sesiones en esto, vamos a avanzar con ejercicios entre sesión, yo me dedico a esto, ellos han visto materiales tuyos, charlas, artículos, se sienten mucho más confiados. Tú no les prometes solucionarles el problema, pero sí estás ayudándolos de una manera mucho más especializada y focalizada que si trabajaras con todo tipo de personas. ¿Bien? Y entonces, esto, para cómo hacerlo, ya estamos viendo el tema de cómo duplicar tus precios, pero ahora cómo trabajar la mitad del tiempo. Generas entonces un sistema de automatizaciones, por ejemplo, en la toma de sesiones y también en la manera de publicitarte y de mandarle material a tus pacientes o clientes que te ayuda a tener tiempo libre e impactar sin desgastarte. Yo en eso, por ejemplo, con mis clientes les doy muchísimos tutoriales y toda una lista de cuáles son las aplicaciones que pueden utilizar para hacer esto. Está lleno. Hay que utilizar la tecnología al propio favor. Y no solo al propio favor, sino que al favor de tus pacientes y de los que más te quieren. ¿Bien? Y ahora pasamos al paso número 3. Y acá recién empezamos a ver técnicas de marketing, más de la línea del marketing conocido como esto de publicitarte. ¿Bien? Y entonces crea confianza en los otros, o sea, en tu nicho, regalando contenido como artículos, audios, videos, dictando charlas, etcétera, basados en las preocupaciones y en los problemas de tu nicho que lo ayuden antes de que siquiera te haya contratado. Como lo estamos haciendo nosotros ahora. Tú estás viendo este video y ya te haces una idea de cómo puedes empezar a trabajar, de cuál es el sistema, etcétera. Entonces te da mucho más confianza que si yo te dijera al tiro, mira, este es el valor de mi consulta y ve ahí si es que te va a funcionar o no. ¿Ya? Y entonces las personas piensan y dicen, a ver, si yo tuviera que contratar a alguien, obviamente que trabajo con una persona que ya me dé confianza porque sé que yo antes ya he tenido avances con esta persona. ¿Bien? Y luego en este tercer paso, que es el parecer, que en el fondo esto de cómo te muestras, te posicionas en las redes sociales y con tu página web y tus contactos a través de el dar y empatizar con tu nicho. Y esto me parece a mí precioso y es muy ético porque sales de la consulta y de trabajar ahí y ahí dar toda la información y el acompañamiento y las preguntas poderosas, etcétera, sino que lo abres, ¿ya? Y tú te promocionas un 20% y el resto es dar y regalar contenido y estrategias y preguntas y ejercicios de manera que hayan personas incluso que quizás sin pagarte nada puedan verse beneficiados por ti. Y créeme que las personas no pagan por la información, pagan porque tú estés con ellas diciéndoles, mira, en este caso adapta esto de esta manera, o vas bien, o de que la próxima semana quiero que hayamos avanzado en esto, o cómo esto resuena de esta manera con tu historia. O sea, no te preocupes en dar mucha información, porque igual las personas buscan y muchas veces necesitan ese acompañamiento, ¿bien? Pero, de todas maneras, puedes ayudar muchísimo a través de tips y de herramientas que des a través de tu página web, redes sociales, charlas, etc. ¿Bien? Entonces, si te fijas, estos 3 pasos, muy simple, ser, hacer y parecer. Y a mí me parece que una de las grandes diferencias de mi sistema con otros tipos de sistemas o métodos es que el parecer, o sea, lo del marketing, va al final y se sustenta en que tú te sientas totalmente tranquila y segura de estar trabajando con un nicho que te encanta y con herramientas que te hacen sentido y que ayudan efectivamente a las personas. Y luego viene la parte del parecer, porque si no, no sabes qué escribir en tu página web, no te atreves a ofrecer lo que haces, etc. Entonces, de esta manera estás generando los pilares sólidos para poder lanzarte, duplicar tus precios, vivir de tu consulta de una manera que a ti te haga sentir coherente y ética y realizada profesionalmente. Te quiero mostrar un último caso que es de Isidora Serrano, que antes de trabajar conmigo ella decía, tenía ganas de dar un giro en mi vida pero no sabía cómo.
tenía hartas inseguridades de cómo lanzarme sola y tenía muchas menos posibilidades de las que hoy veo. No sabía cómo emprender y tenía pocos pacientes. No tenía claro a qué nicho apuntar. Y después, trabajar juntas, me posicioné como especialista y referente en lo que me apasiona. De hecho, la ISI incluso tiene una charla TED. Y soy mucho más efectiva en mis intervenciones, pues me he focalizado en resolver un tema en específico. Ella trabaja ahora solo con ingenieras. Y he conectado con mi propósito y siento que aporto con mi grano de arena a hacer que este mundo sea un lugar mejor. Está conectado con su propósito y su realización profesional. Y dice, he vivido una transformación muy potente, confío mucho más en mí, sé que se puede tener el ideal de vida que yo siempre he querido. Y eso es porque la ISI ha seguido estos principios. Y tú también lo puedes hacer, ¿bien? Entonces, en resumen, lo que necesitas saber: 1. Trabaja fuertemente en ti, en tu ser. Ese es el paso número 1. Si crees que el dinero es malo, si sientes que no tienes tiempo, si no sabes bien lo que te gusta, va a ser muy difícil seguir avanzando en los otros pasos. 2. Elige un nicho o un foco de segmento de clientes o pacientes y valídalo antes de lanzarte con tu página web, con el resto. Es importante hacer el camino al revés. Y conoce los sueños, los miedos y las limitaciones de este nicho en un 100%. Empatiza profundamente con él, de manera de poder ofrecerle lo que realmente está buscando. Y genera contenido gratuito para las redes sociales y también pagado para las personas que contraten tu programa entre sesiones, de manera de poder optimizar tus tiempos y empoderar a tu nicho en su desarrollo y agregar así mucho más valor. Y usa la tecnología a tu favor. Hay muchas herramientas dando vuelta que te pueden permitir tener mucho más libertad y comunicarte de una manera mucho más rápida y más cercana con las personas. Y ahora te tengo una invitación, y es que no tienes que seguir intentando hacer esto de la manera antigua. ¿Y cómo te puedo ayudar? Si trabajamos juntas, lo que ofrezco es retroalimentación de todo este proceso, desde partir de cero, de no tener idea cuál es tu nicho, de no saber cómo es tu relación con tu dinero, de estar sin tiempo, de todas estas cosas, hasta ir pudiendo generar un programa, un nicho, un marketing que a ti te haga sentido y no andar dando palos de ciego en ensayo y error en todo el proceso. Y además tengo experiencia en este momento con más de 75 psicólogas a solo un año de haber lanzado mi programa. Sí, ha sido un éxito. Estoy muy contenta y muy agradecida por todas las personas que han confiado en mí y ellas me han dado la oportunidad también entonces de permitirme saber exactamente cuáles son las trabas emocionales concretas que existen a la hora de lanzarse con el propio programa o con un propio nuevo sistema de consulta. Y también en cómo ayudarte rápidamente a reponerte cuando te sientas estancada, frustrada o desmotivada, para que no te quedes mucho tiempo sin avanzar. Y lo que yo doy es una guía paso a paso que está siendo refinada constantemente y me voy adecuando a lo que funciona hoy en el mercado latinoamericano. Trabajo igual con personas de España, pero mi fuerte está en trabajar conociendo exactamente lo que se hace acá y ese es mi diferencial también. Y además, al pasar a trabajar juntas, puedes acceder a una comunidad de apoyo y de contención invaluable, donde además de tener nuevas inspiraciones, tendrás nuevas amigas. Y esto es muy importante porque muchas personas lo que hacen es buscar partners o alianzas con otros, abrir un centro con amigos, etc. Pero no encuentran muchas veces, quizás te pasa a ti, como alguien con la que uno sienta que engancha, con la que tiene la misma visión, etc. Y muchas veces eso que te falta, lo puedes encontrar en un nuevo equipo de personas que estén todas alineadas con una misma visión, con una nueva ambición, que esté alineada con muchas de las cosas que hemos hablado acá hoy día. Y bueno, tienes una opción, si quieres tomarla, te la ofrezco. Y es que he dejado espacio para tener sesiones gratuitas, ¿ya? Estas sesiones, ¿para quiénes son? Es para ti si es que estás listo para descubrir qué es lo que no te permite tener la tranquilidad económica ni la realización profesional que sueñas con tu consulta. Y si además estás comprometida con impactar positivamente a cientos de personas con tu trabajo. Y ya has tenido procesos exitosos de terapia, o sea, eres alguien que tiene herramientas terapéuticas. Y eres valiente, y estás abierta al cambio. Y
también, muy importante, eres proactiva y responsable. Esas son las personas con las que me fascina trabajar y con las que tengo los mejores resultados. Y no tienes para nada que tener claro ni tu nicho, ni tener resuelto temas de creencias limitantes con respecto al dinero, puedes tener miedo a exponerte, todo eso. Pero esto que te estoy contando ahora es fundamental porque es la base angular para poder tener mejores resultados. Y entonces, ¿por qué hago esto de las sesiones gratuitas? Porque es una sesión para conocernos y hablar sobre tus inquietudes, ya que no ingreso a nadie a mi programa sin antes conocerla personalmente. ¿Bien? Y es precisamente esta manera de trabajar la que me permite crear excelentes resultados con las personas con las que trabajo, con mis clientas, debido a que trabajo con la gente correcta en el momento correcto. ¿Bien? Y si tenemos nuestra sesión gratuita y tengo la certeza de que puedo ayudarte, te voy a ofrecer a que trabajemos juntas. Y son sesiones absolutamente gratuitas y puedes postular. Te va a llegar un link para que lo hagas y este link va a caducar después de 3 días. ¿Ya? Ahí te va a pedir que ingreses tus datos y yo voy a revisar tu sesión para saber si efectivamente es el momento y yo soy la persona adecuada para poder ayudarte. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Muchísimas gracias por tu atención y espero que este haya sido un webinar que te haya aportado muchísimo. Estamos en contacto. Gracias.